Comencemos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla de nuestra tribuna de hispanistas indios. Hoy con una hispanista, una ilustre hispanista bengalí, que es Madhavika Bhattacharya, a quien doy la bienvenida. Buenas tardes, Madhavika. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. En este ciclo de charlas que tiene ya 2 años de antigüedad, que nació en su versión digital, como es de suponer, nació con la pandemia y que he de decir que ha tenido éxito. Hemos tenido siempre un público de hispanistas fiel que ha estado aquí acompañándonos en fin, esperemos que continúe. Ahora le estaba comentando a Madhavika que nos gustaría retomar este ciclo de manera presencial, ya que parece que la pandemia ha llegado a su fin. Como saben, el Instituto Cervantes tiene una de sus misiones es la difusión y promoción y apoyo al hispanismo, ¿no?, en todos los países donde tienes una sede. Y como, en fin, es el caso de India. El Instituto Cervantes de Nueva Delhi siempre ha intentado apoyar a todos los hispanistas indios, y un poco este ciclo pues es la materialización, digamos, de ese compromiso real y sincero del Instituto Cervantes con el hispanismo indio. En fin, como decía, hoy tenemos a Madhavika Bhattacharya. Voy a hacer una breve presentación de Madhavika. Madhavika es de Calcuta, obtuvo la maestría en letras españolas, sin embargo, la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi en 1977, y posteriormente estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo un trabajo de investigación sobre la obra poética de Octavio Paz, de la que nos va a hablar hoy, bajo la dirección de Ramón Xirau, el mítico Ramón Xirau. Durante 3 décadas, Madhavika fue profesora de la Escuela de Lenguas Extranjeras del gobierno de la India, Nueva Delhi, y en 2010 se trasladó a Calcuta tras su jubilación. Y actualmente enseña español y literatura hispanoamericana en el Instituto de Idiomas Ramakrishna, la Ramakrishna Mission, ¿no? Ha sido también durante unos años profesora del Departamento de Español de la Universidad de Calcuta. Madhavika Bhattacharya ha participado en numerosas conferencias internacionales, es autora de artículos científicos sobre literatura hispanoamericana, publicados en libros colectivos y en diversas revistas de India y México. Por ejemplo, Los papeles de la India, ¿no?, que es una edición que desgraciadamente ya ha dejado de publicarse, pero que en fin, estuvo activa durante muchos años, patrocinada por el ICCR. Madhavika es traductora también, ha traducido a Rabindranath Tagore del bengalí al español, y un libro con algunas de estas traducciones, titulado La Guirnada, fue presentado en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, en el 2010. También presentó su libro en la Feria del Libro de Calcuta de 2017, Cuentos de la India, que es una recopilación de cuentos de la tradición folclórica india, traducidos por ella misma al español, en una edición muy cuidada, que por cierto tengo aquí y la voy a enseñar.
Y esta edición, o sea, está traducida por Magavika y editada también por su editorial, que es una asociación llamada Los Hispanófilos. Ella es su fundadora, presidenta, es una asociación de hispanistas cuyo objetivo es promover la lengua y las literaturas hispanoamericanas en India. En esta editorial han sido traducidos autores como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Octavio Paz o Pablo Neruda, en ediciones al bengalí, pero también ediciones bilingües, en las dos lenguas. Otra de las aportaciones, contribuciones de Magavika al acercamiento entre India y el mundo hispanoamericano es un diccionario hindi-español publicado por la Junta Directiva Central del Hindi del Gobierno de India en 1987. Muy bien, dicho esto, creo que he presentado a Magavika. Se pueden hacer una idea de su recorrido biográfico y bibliográfico, y yo creo que voy a cederte ya la palabra, Magavika, así que cuando quieras, como saben, Magavika nos va a hablar hoy sobre Octavio Paz y la presencia de India en la obra de Octavio Paz, especialmente en su obra de su antología poética Ladera Este. Así que Magavika, cuando quieras, muchas gracias de nuevo por estar en esta tribuna de hispanistas. Saludos. Ante todo, quisiera yo agradecer a Martí, es decir, al señor Martí Basset Claret, por sus amables palabras. También me gustaría agradecer a mi distinguido y estimado amigo, el doctor Oscar Pujol, el director del Instituto Cervantes. Para mí es un gran honor esta oportunidad de presentar mi charla sobre el célebre poeta mexicano Octavio Paz y la presencia de la India en su poesía. El poeta mexicano Octavio Paz es, sin duda, uno de los mayores poetas del mundo literario, no solo en la lengua española, sino también internacionalmente. Fue por su poesía que en 1990 se le otorgó el Premio Nobel. Muy pocas son las personas que están conscientes de la profunda influencia que la filosofía de la India ejerció sobre la poesía de Octavio Paz. En 1962, Octavio Paz fue nombrado embajador de México en la India y se afincó en Nueva Delhi. Quedó aquí en la India hasta 1968. El fruto de su larga estancia y de su experiencia directa con la India es el libro Ladera Este, que es una colección de poemas que fue escrita en su totalidad en nuestro país. Son poemas inspirados por la filosofía y los mitos de la India. Ladera Este está considerada como una de las obras principales de Paz, y estos poemas no evocan algún orientalismo ambiguo, como por ejemplo en el caso de los surrealistas franceses, porque Paz viajó extensamente por toda la India y logró penetrar detrás de la máscara turística que mostramos
a los extranjeros. Los poemas de Ladera Este revelan que Paz se relacionó con la India a muchos niveles, desde lo anecdótico, es decir, el de su experiencia personal. En este caso, lo más importante era su casamiento con María José, hasta el analógico, el de las semejanzas entre la India y México, donde los mitos hindúes se entrelazan con los mitos aztecas, en los que Vishnu es Quetzalcóatl y Kali se identifica con la Coatlicue. Por ejemplo, en el poema titulado Al pintor Swaminathan. Pero en su conjunto son altamente filosóficos y se basan en conceptos budistas como los de Sunyata, Nirvana y Pragyaparamita. Los mismos nombres de los poemas dan testimonio del gran conocimiento que Paz llegó a tener del paisaje y de la cultura de la India. Es suficiente con recordar los poemas dedicados a Madurai, Vrindavan, El día en Udaipur, la trilogía de Himachal Pradesh, la pareja erótica titulada Maithuna, en los jardines Lodi, el mausoleo de Humayun, cerca del Cabo Camorín, Domingo en las islas de Elefanta y, sobre todo, Sunyata. Ningún poeta de lengua española había escrito de esos temas y tampoco profundizó en esos conceptos antes de que lo hiciera Octavio Paz. Entre 1967 y 1968, años en los que yo estudiaba en México en la Universidad de UNAM, tuve la suerte de conocer a Paz. Nuestra conversación giraba casi invariablemente acerca de sus reminiscencias en la India. Eso resultaba sumamente beneficioso para mí, porque el campo de mi investigación era precisamente ese, la presencia de la India en la poesía de Octavio Paz. Es interesante ver cómo reaccionó Paz a los conceptos o sutras de la Mahayana, de la escuela Mahayana de budismo. Modificando estos conceptos de acuerdo con su propio credo metafísico. Para Paz, estos conceptos de Mahayana budismo tenían una significación tan grande que no soportaba que sus lectores de lengua española los entendiesen equivocadamente. Razón para lo que agregó a sus poemas notas, explicando en las notas minuciosamente esos complejos conceptos. Como yo acabo de mencionar, en los mitos de la India, especialmente en las creencias del budismo, Octavio Paz halla la respuesta a su anhelo
por conquistar el flujo del tiempo. El tiempo ha sido la preocupación central recurrente en la poesía de Octavio Paz. Desde muy temprano, la búsqueda de la realidad del tiempo ha sido una constante en sus composiciones. Por lo tanto, considerar los poemas de Ladera Este como los únicos que se concentran en la búsqueda del tiempo puro podría situarnos ante una falsa perspectiva. Incluso en los poemas de su primera época, como A la orilla del mundo y Libertad bajo palabra, uno de los motivos más importantes es la discordia entre el instante, que según Paz es el tiempo puro, y en contraste el tiempo cronológico que fluye, que va erosionándose. Sin embargo, lo que ocurrió en la India es que Octavio Paz percibió por primera vez el tiempo puro, lo que Paz llama el tiempo puro. Y esto le pasó por haber descubierto la otra orilla. La otra orilla, que es un concepto del budismo y participa de la noción de Pragyaparamita. Mejor dicho, Mahapragyaparamita, que significa el más alto grado de sabiduría. El origen de la significación de este término, Mahapragyaparamita, está bien explicado por Paz mismo. Escribe Paz. ¿Qué es Maha? Maha es grande. ¿Qué es Pragya? Es sabiduría. ¿Qué es Paramita? Es la otra orilla alcanzada. Adherirse al mundo objetivo es adherirse al ciclo de vivir y del morir. Y a esto se llama esta orilla. Al desprendernos del mundo objetivo, donde no hay ni muerte ni vida, a esto se llama la otra orilla. Son las palabras de Octavio Paz. Es decir, esta orilla es samskara, lo mundano, o mejor dicho, el siglo de existencias. La otra orilla, en contraste a samsara, es nirvana. Liberación o salvación de este ciclo regenerativo es nirvana. Nirvana es perderse en el absoluto, encontrar el grado máximo de felicidad al entrar en la total vacuidad. Es alcanzar un estado eterno de vacuidad, lo que implica el rechazo total del mundo fenoménico. Y esta vacuidad es sunyata, el concepto fundamental del budismo, como
explicado por Nagarjuna, el gran sabio. Desde el primer poema de Ladera Este, El Balcón, surge el concepto del tiempo como algo esencial que luego constituye el tema dominante de toda la poesía de este libro. En El Balcón, que es una descripción de la ciudad de Delhi, hay una dialéctica temporal. La ciudad está sometida a una continua evolución, pero esta no es un proceso de cambios en el tiempo, sino que trasciende al propio tiempo. En otras palabras, su evolución no solo no transcurre, niega todo transcurrir. Es tiempo vertiginosamente detenido. El poeta dice, no va a la deriva de los siglos, no tendida, clavada como idea fija en el centro de la incandescencia, Delhi. En estos versos evocan la imagen del tiempo fosilado, clavado, es la imagen de la fijeza. La fijeza es a la vez la oposición y la fusión entre movimiento e inmovibilidad, entre el pasado y el futuro. La fijeza es el instante. Dice Paz, la fijeza es siempre momentánea. Pero Paz también dice que la permanencia es la metáfora de la fijeza, en sus propias palabras. Esta paradoja se basa en la filosofía del budismo. El distinguido profesor Edward Conze lo explica con las siguientes palabras en inglés. The ever changeless is identified with the ever changing. En efecto, es un movimiento estático, suspendido en el instante. El poeta dice, nada se mueve y sin embargo crece. La oleada silenciosa se dilata. Nada se mueve y sin embargo la hora es más grande. En Delhi confluyen todos los tiempos y se mezclan el pasado, el futuro y el presente entre un anhelo de glorias pasadas que cobran la dimensión del mito, del porvenir. La ciudad queda descuartizada. Vieja Delhi, dice el poeta, vieja Delhi, fétida Delhi, callecas y plazuelas, mezquitas, como un cuerpo acuchillado, como un jardín enterrado. Desde hace siglos llueve polvo y lo que queda es la memoria y sus vértigos. Pero la verdad, según Paz, es aquella que está más allá de las fechas. Esto, dice el poeta, esto que veo, esto que gira, son los acecanchas, las trampas. Detrás no hay nada, son las fechas y sus remolinos. El poeta cree que no hay pasado, ni futuro, ni presente, porque el paso del tiempo es una ilusión, es maya, es lo que enseña la filosofía budista y también la filosofía hindú. La única realidad es sunyata. Todo es relativo y pasajero. El mundo es una ilusión, salvo sunyata.
Vale la pena explicar este concepto. Sunyata es, según los conceptos, las sutras de budismo, sunyata es parama artha, la verdad absoluta. Es la verdad absoluta porque es la vacuidad absoluta. Sobre todo el tiempo puro, porque es la negación del tiempo. Es la negación del fluir del tiempo. Debo añadir aquí que Nagarjuna explica el concepto de sunyata como naisvabhavya, que quiere decir la ausencia del ser, del ego, de la conciencia. El profesor Venkataraman, que es muy célebre por sus libros sobre estos temas de budismo, el profesor Venkataramana describe sunyata de la siguiente manera, en inglés. Sunyata means the non-conceptual, non-phenomenal, undivided, indeterminate nature of the absolute, the ultimate reality, the full, the complete. Así es que la verdad absoluta, que es el tiempo puro, está hecha de irrealidades. Paz conoce la verdad, esta verdad la descifra y después de descifrar lo describe en su poema Sunyata. Presencia que se consume en una gloria sin sustancia. Al aproximarse la verdad, el poeta entiende el misterio del universo con algo más que deslumbramiento. El poeta Paz dice: por un instante vi la vida verdadera, tenía cara de la muerte, era el mismo rostro, disuelto en el mismo mar centelleante. Este mar centelleante no es otra cosa que el tiempo puro, no tiene principio ni fin. En ese mar se reconcilian los contrarios, la vida y la muerte. El poeta capta ese instante en que se revela la verdad con un relámpago intuitiva. Es una súbita iluminación, tal como describe el crítico Manuel Durán. Otro crítico, Beini, señala que para Paz, el hecho positivo es que la verdadera vida se identifica con la muerte, hecho que Paz haya en el mundo hindú. Pero no estoy de acuerdo totalmente con el profesor Beini. En mi opinión, es más budista que hindú. La esencia de la muerte se le presenta al poeta concretamente a través del tormento de la memoria. Él dice, el poeta dice: lo que viviste hoy te desvive. Para una persona del mundo occidental, el tiempo es el portador del cambio y la extinción, es decir, la muerte, la extinción, la muerte. Mientras que para un individuo oriental, el futuro recae sobre el pasado. Es una visión cíclica. El tiempo circular no es medido ni por la muerte ni por la vida.
la filosofía hindú, sea de la India, sea hindú, sea budista, lo disuelve y lo convierte en un sueño insubstancial. Como ya he mencionado, nosotros creemos que el cambio es una ilusión, maya. Según Octavio Paz, es lo que cada hombre experimenta, quizás sin darse cuenta. Y por eso en el poema titulado El otro, Paz describe esta experiencia diciendo: vivió, murió y resucitó muchas veces. El tiempo, tal como lo presentan los mitos religiosos del budismo, no es sucesivo ni irreversible como en el occidental, ni la muerte es la ruptura de la vida. El pasado regresa, pero solo regresa para alejarse nuevamente. Y el poeta no queda ajeno a esto. Puede penetrar en el enigma. El poeta Paz dice en el poema Cuento de dos jardines, Paz dice: muerte y vida se confundían. Y acaba de declarar en el mismo poema: los signos se borran, yo miro la claridad. Para el poeta mexicano, el Oriente desata su máscara y entrega al poeta la visión de la verdad, la condensación de todo tiempo en la fijeza del instante momentáneo. Dentro de ese instante, el hombre revive toda la gama de la perpetua destrucción y recreación. Esta visión es una escapatoria del paso del tiempo y el poeta ya no se siente cautivo en el fluir de tiempo cronológico. Es la visión que anula a los tiempos y une a los vivos con los muertos. Son las palabras de Octavio Paz en su libro El monogramático. El poeta nos da un retazo de un instante inconmensurable. Dice Paz: lo que está aquí, invisible, mi horizonte, sí es un comienzo. Este comienzo no principia conmigo. Con él comienzo, en él me perpetúo. En otro poema titulado Viento entero, el poeta dice: el presente es perpetuo. Y los versos que siguen son: en el pico del mundo se acarician Shiva y Parvati. Cada caricia dura un siglo para el Dios y para el hombre un mismo tiempo. La fórmula de estas palabras, el presente es perpetuo, se
repite muchas veces en este poema, Viento entero. El presente es perpetuo. Los montes son de hueso y son de nieve. Están aquí desde el principio. El viento acaba de nacer sin edad, como la luz y como el polvo. El presente es perpetuo. Aquí yo quiero mencionar el libro que también Octavio Paz había escrito con el tema de la India, específicamente la filosofía budista en cuanto al tiempo puro. El monogramático, digamos, es un poema en prosa. Es un corolario brillante, aunque esotérico, a ladera este. Es como una continuación a ladera este. Siguiendo el camino a Galta, un pueblo en Rajasthan, pasando por las arenas del desierto de Rajasthan, Paz encontró un simple y rústico altar a Hanuman, el dios mono, lo que le abrió casi mágicamente el mundo secreto de la sabiduría. Pero el poeta para el poeta está una experiencia inspiradora, pues rompió las limitaciones del tiempo y del espacio. El viejo palacio de Galta de repente Universidad de Cambridge, Inglaterra. Los dos se mezclan. El pasado y el presente ya no eran fuerzas que se oponían, sino que se fundían en un solo. El poeta al fin llega a la otra orilla, en sus propias palabras, para hallar por fin la inocencia del tiempo poético. El monogramático es la aceptación final por parte de Octavio Paz del principio budista que afirma que la dualidad y la oposición no son sino meras ilusiones o maya, porque cada uno de los opuestos existe en el otro y ambos en uno que en sí es nada o sunyata. El mejor resumen de la experiencia de Octavio Paz en la India podemos encontrar en sus propias palabras en una conferencia pronunciada en la Universidad de Jawaharlal Nehru
en 1985. En aquella conferencia, Paz dijo: mi primera visita a la India fue breve. Años después, en 1972, regresé como embajador de mi país. Permanecí en la India poco más de 6 años y durante ese tiempo continué mi educación hindú, aunque está lejos aún de completarse. Me temo que todavía estoy en la etapa elemental. Me ha marcado profundamente. Ha sido una educación sentimental, artística, espiritual y política. Su influencia es visible en lo que escribo, en prosa, en mis poemas, en mi vida misma. Para terminar, quisiera yo leer el poema Sunyata, que expresa profundamente y perfectamente la visión de Octavio Paz en cuanto a Sunyata. Al confín yesca del espacio calcinado, la ascensión amarilla del árbol, torbellino ágata, presencia que se consume en una gloria sin sustancia. Hora a hora se deshoja el día, ya no es sino un tallo de vibraciones que se disipan y entre tantas beatitudes indiferentes brota. Intacto, idéntico, el día, el mismo que fluye entre mis manos, el mismo brasa sobre mis párpados, el día, el árbol, presencia que se consume en una gloria sin sustancia, Sunyata. Gracias. Muchas gracias, Madhavika, por tu clara y exhaustiva exposición. Ahora me gustaría abrir la sesión al público, así que quien lo desee puede intervenir, hacer comentarios, preguntas. Solo hace falta que abran el micrófono y la cámara y adelante. Bueno, parece que nadie quiere hacer comentarios. En fin, a mí tendría muchas preguntas por hacerte, Madhavika. Sí, pregúntame, por favor. No, no voy a extenderme, pero bueno, como me ha parecido muy interesante tu exposición y de lo que se desprende, vamos, es que Octavio Paz realmente fue uno quizá de los pocos intelectuales que captó, no sé si en su totalidad, pero de alguna manera captó lo que es la India, la cultura india, el hinduismo, el budismo. Eso es un, en fin, no muchos intelectuales occidentales han tratado de entender India, han viajado a India, han hecho el viaje a Oriente, el viaje a India, perdón. Pero la mayoría de casos
siempre ha habido aproximaciones muy superficiales, ¿no? Digamos. En fin, yo no sé, he leído a Paz, pero he de confesar que mi conocimiento de la tradición religiosa india es escaso, pero de lo que has contado tú, realmente parece que Paz supo entender la esencia de lo que, sobre todo la cuestión del tiempo, ¿no? En fin, Aquí, si tú me permites, yo quiero decir unas palabras, Martí. Es que André Breton había dicho a Octavio Paz que vale la pena estudiar la filosofía budista porque los surrealistas de Francia, y Octavio Paz pertenecía a este grupo, los surrealistas franceses querían mucho interés en la filosofía oriental, especialmente la filosofía budista, y su gurú, el maestro de Octavio Paz, André Breton, había aconsejado a Paz que él tenga que aprender la filosofía budista. Y es que los otros surrealistas no tenían una buena idea del Oriente. Para ellos, el Oriente era como algo exótico, una música exótica. sí. Pero Paz es un extranjero del mundo occidental que vino a la India, había vivido por tantos años y había estudiado, y hasta cierto punto, digamos, había entendido la filosofía budista y había incorporado estos conceptos en sus poemas, ¿no? Sí, muy interesante. Y hay, quizá juega algún papel el hecho de que Paz viniera de una cultura hispanohablante, pero de una cultura hispanohablante de la periferia, ¿no? Bueno, de una periferia entre comillas, periferia de Occidente, que es México, ¿no? Yo no sé si probablemente hay alguna conexión en su acercamiento a la India. Yo empleo el término occidental porque había pasado muchos años en Francia, en París, con el grupo de los surrealistas, y más tarde sabemos que Salvador Dalí y otros surrealistas, Luis Buñuel, eran parte de este grupo. Y verdaderamente sí, México no es el mundo occidental, pero para nosotros de la India todo es lo occidental, que no está en Asia. Bueno, es una perspectiva interesante. Muy bien, en fin, podríamos estar un largo rato hablando sobre Octavio Paz, pero tenemos que cerrar la sesión de hoy. En fin, Mahavika, muchas gracias de nuevo. Esta charla se ha grabado y se podrá ver en nuestra página de YouTube, la página del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. En los próximos días la vamos a subir y en fin, esperamos
pronto poder anunciar la siguiente tribuna de hispanistas indios. Así que muchas gracias a todos los asistentes hoy y hasta pronto. De nuevo, te agradezco, Martí, y agradezco al Instituto Cervantes por haberme dado esta oportunidad de hablar sobre un tema que me gusta mucho. Gracias, Martí. Adiós. Bien. Buenas noches. Buenas noches.